Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que se conectan con nosotros. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Gracias por unirse a esta sesión web. Veo por ahí un par de personas que ya han estado anteriormente con algunos de nuestros webinars. Muchas gracias por conectarse de nuevo. Para aquellos que no se han conectado con nosotros anteriormente o que no me conocen, porque solamente hemos estado en contacto por vía de las redes sociales. Bueno, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy ingeniero arquitecto egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en México. Un poco sobre mis antecedentes. Bueno, pues en los últimos años fui gerente de producto, mejor dicho, en una empresa llamada Leica Geosystems, que se dedica a vender productos y equipos que se dedican a la captura de la realidad, como estaciones totales, GPS, escáneres, drones, etcétera, donde tuvimos oportunidad de impulsar algunos de estos equipos para la industria de la construcción y la parte de diseño. Anteriormente fungí como especialista técnico en Autodesk de México desde el 2005 hasta el 2012. Estuvimos a cargo de la puesta en marcha de Revit y de BIM en la región. Desde el 2000 y a la fecha seguimos trabajando, y de hecho esto es la parte de la sesión de hoy. Nos hemos dedicado a dar consultoría y asesoría en sistemas CAD y BIM a muchas empresas. Y desde el 2016 estoy colaborando con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Fundación de la Industria de la Construcción en algunos diplomados de BIM Management, y con el Instituto Tecnológico de la Construcción, que también es parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en un diplomado de modelado y coordinación BIM basado sobre todo en las aplicaciones de Autodesk. En temas de BIM en general, hemos participado en conferencias y diversos foros desde 2007 a la fecha, y particularmente dando capacitación o instrucciones sobre temas de BIM, pues tenemos ya poco más de 15 años, desde el año del 2005. ¿Cuál va a ser el formato de la sesión? Les vamos a pedir que tengan sus micrófonos apagados durante la sesión. Vamos a hacer 2 sesiones de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir que, llegado el momento, pongan las preguntas en el chat, pero si consideran adecuado hacer su pregunta de viva voz, nos comenten y podemos activar el micrófono para que hagan la pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo el día de hoy? ¿Qué es lo que buscamos lograr con la sesión que tenemos el día de hoy? Bueno, pues primero entender un poco más sobre qué es la madurez BIM, tanto en una empresa como en un proyecto. Comprender y hablar un poco más a detalle de cuáles son los pasos que necesitamos para evaluar la madurez BIM de una empresa. Y algo muy importante es por qué un nivel de madurez BIM es mucho más importante de entender y de mejorar que el plan de ejecución BIM, porque aquí hay muchos mitos sobre BIM y queremos derribar un par de esos mitos. ¿Cuál es nuestra agenda? Bueno, vamos a hablar particularmente de 5 puntos, siempre independientemente del tipo de reunión que nosotros desarrollamos. Hablamos sobre qué es BIM para dejar un antecedente claro, una base clara, a pesar de que muchos ya han hablado de BIM y algunos aplican BIM. Sí hemos encontrado que hay personas que de repente necesitan una base de arranque, y siempre partimos de esto. Vamos a mencionar muy rápidamente qué es una implementación BIM, y después vamos a hablar ya particularmente sobre qué es la madurez de BIM y cómo la evaluamos. Y al final, por qué es importante mejorar la madurez de BIM en nuestra empresa. Antes de empezar, me gustaría pasar por 2 preguntas, que me contestaran 2 preguntas de manera muy rápida. Estas preguntas son si están ustedes familiarizados con el término de madurez BIM y si conocen la diferencia entre la madurez BIM de una empresa y la madurez BIM de un proyecto. Les voy a poner en el chat una liga
y esa liga los va a llevar a una aplicación en web. Pueden poner su nombre y si por favor nos van contestando la primera pregunta, nada más para saber cómo estamos en ese sentido. La respuesta es anónima, no se preocupen. Por ahí dice Jaime que no se escucha, espero que ya se esté escuchando mejor. Y en tema de si se conoce la diferencia entre la madurez BIM de una empresa y un proyecto 50-50, y si están familiarizados con el término de madurez BIM, también estamos 50-50. Qué bueno, vamos arrancando bien, señal de que hay un poco de conocimiento ya sobre el tema entre la madurez BIM y sobre todo la diferencia entre la madurez BIM de una empresa y la madurez BIM de un proyecto, porque aquí hay mucha confusión y es parte de lo que quisiéramos nosotros aclarar en la sesión. Voy a dejar la respuesta abierta. Si siguen ustedes llenándola, se los agradecemos. El 60% nos dicen que están familiarizados con el término de madurez BIM. Cambia un poquito dependiendo de sus respuestas, pero está bien. Ya con esto voy a dejar la sesión de las preguntas abiertas y vamos a pasar un poco ya al contenido. Muy rápidamente, ¿qué es BIM? Porque, como decíamos, siempre queremos arrancar sobre esto de una manera muy rápida. Sobre todo, nosotros siempre partimos más que de qué es BIM, siempre nosotros decimos qué no es BIM, porque hay mucha confusión por diversas causas. Y una de estas es lo que muchos creen que sucede cuando utilizan un software. BIM no es el uso de un software. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo alguna aplicación en específico como BIM, como Revit, como ArchiCAD, como Open Buildings, como BricsCAD BIM, y la utilizo para modelar en 3D, eso no es hacer BIM. Y también algo muy importante es que BIM no es una tecnología comercial. Siempre nosotros partimos de esa parte. En cuanto a definiciones, pues ustedes pueden encontrar muchísimas definiciones sobre qué es BIM en diversas partes, pero básicamente hablamos del proceso de trabajo colaborativo, del proceso que se basa en modelos tridimensionales inteligentes y que estos modelos pues lo que hacen es duplicar el comportamiento de los elementos reales dentro de un modelo digital. La base de esto es generar una fuente de información que nos permita tomar decisiones a lo largo del desarrollo del proyecto, la fase de planeación o la construcción y que al final pues lleguemos a la fase de operación y mantenimiento. Ahora, hay tres acepciones básicas de BIM que nosotros hemos manejado desde hace algunos años. Y la primera tiene que ver con un objeto que es Building Information Model. ¿Qué es este objeto? El archivo que nosotros hacemos con un programa de software y con el cual desarrollamos el modelo tridimensional. Básicamente es la representación digital de un edificio. Generalmente es hecho con un programa como Revit, como ArchiCAD, como BricsCAD BIM, como Open Buildings, como Edificios, cualquiera de estos softwares que nos ayudan a generar un modelo en base a objetos inteligentes. Luego hablamos de Building Information Modeling. Aquí empezamos a hablar del proceso. ¿A qué nos referimos del proceso? Pues básicamente a cómo integramos el modelo completo de un edificio mediante otros modelos inteligentes y todos sus componentes y cuál es la manera en la que controlamos la integración de ese modelo. Al final, desde hace algunos años estamos nosotros manejando el término Building Information Management, que va un poco más orientado al tema de lo que muchos llaman el BIM Manager, que es precisamente cómo se mantiene la información, cómo se controla, cómo se gestiona no solamente los modelos, sino también información no gráfica para poder tener el control del diseño del edificio, su planeación, su presupuestación, su ejecución, llegar a su puesta en marcha. Desde este punto de vista, nosotros hablamos de BIM como una integración de múltiples elementos y de múltiple información que puede ser tanto gráfica como analítica
y que nos da precisamente la gran riqueza de tener un modelo que muchos llaman modelo federado. En algunos casos a este término se le ha conocido también como BIM Framework. Hay algunas referencias que lo manejan como BIM Framework. Y este concepto de Building Information Management nosotros lo empezamos a manejar hace más o menos unos 6 o 7 años en la industria. Para seguir, nos gustaría aquí retirar un mito. Y uno de esos mitos es que BIM lo creó un fabricante de software. Eso es falso. El concepto de BIM propiamente lo generó desde los años 70 del siglo pasado un arquitecto que se llama Chuck Eastman, que es profesor del Instituto Tecnológico de Georgia. Y cuando lo generó, empezó hablando de un sistema que se llamaba Building Description System, en el cual, pues, básicamente lo que se hacía era generar bases de datos de un edificio. Luego en los 70s hubo dos hitos importantes, en los 80s, perdón, hubo dos hitos importantes. Este concepto de Chuck Eastman pasó de ser Building Description System a Building Product Model, en el cual pues ya se podía hablar del diseño, ya se podía hablar de la estimación de costos, temas de construcción, y podíamos entrar desde la planificación hasta la finalización de la obra. Y por ahí de 1985 apareció un software llamado Sonata que desarrolló un arquitecto que se llama Jonathan Ingram. Este software Sonata, para hacer el resumen de manera muy breve, fue lo que posteriormente se convirtió en Revit. Fue el precursor de Revit. De hecho, primero se compró por una empresa que se llama PTC, que se dedica a software particularmente orientado a temas de mecánica. Posteriormente, parte de esta empresa se separó y en el año de 1999 generó una empresa que se llamó en su momento Revit Systems y que fue comprada posteriormente por Autodesk, y el resto de la historia ustedes ya lo conocen. En 1990 apareció el concepto de Generic Building Model, siguiendo el mismo desarrollo que traía ya de la mano Chuck Eastman, y ahora permitía ya la colaboración de múltiples participantes dentro del proyecto, y todo esto siguió evolucionando hasta que en el 2003 se popularizó realmente el concepto de BIM tal y como lo conocemos. Ahora, para poder llegar a entender de una manera un poco más clara qué es el concepto de la madurez BIM, necesitamos pasar primero por entender qué es una implementación BIM, porque también hay vale información aquí. Bueno, pues básicamente la idea de implementar es generar una serie de pasos, una serie de procesos que lleven a una empresa a cumplir con ciertos requisitos que se solicitan con BIM y que pueda lograr esos objetivos de manera constante y consistente. Lo que se busca es que se comprendan esos pasos y que con el tiempo se vaya también aumentando este concepto de la madurez BIM dentro de la empresa. De tal forma que esto ya quede como cultura empresarial y que lo podamos aplicar de manera constante en todos los proyectos que se desarrollen. Ahora, en el caso de la madurez, bueno, pues, hay muchos conceptos. Nosotros aquí lo que vamos a hablar es básicamente sobre el concepto de madurez en la industria, que se refiere a que algo ha alcanzado un desarrollo pleno. Y hablando de BIM, pues estamos en el proceso de desarrollo de esa madurez. Existen muchos modelos para medir la madurez BIM en las industrias. El más utilizado o el concepto más adecuado que se ha encontrado en la industria para poder medir la madurez en las empresas que buscan adoptar BIM es un concepto que se llama Capability Maturity Model Integration, o CMMI. Este es un modelo que se desarrolló en la Universidad de Carnegie Mellon y que en un inicio se orientó hacia el modelo de industria de software, pero con el tiempo se ha ido permeando a otras industrias, y en ciertas investigaciones se ha encontrado que este es el modelo que más se ajusta al término de la madurez BIM dentro de la industria. Este modelo consta de 5 niveles. El nivel inicial, que es, digamos, el nivel que tiene una empresa antes de empezar a adoptar BIM, o en el cual se encuentra
en el momento en el que trata de mejorar de manera previsible su madurez BIM. Está después el nivel gestionado, que se basa en temas de proyectos y que muchas veces es reactivo. Está el nivel definido, en el que ya una organización empieza a tomar esto de manera propia y se empieza a trabajar ya más de manera proactiva. Está el término de la madurez gestionada, en el que ya hay una serie de métricas que nos permiten identificar ciertos aspectos de avance constante, específico y repetible dentro del proceso, y el optimizado, que es el que busca cómo generar mejoras mucho más allá de lo que se tiene al inicio. Ahora, hablando de la implementación BIM en una empresa, los que han participado ya en algunos de nuestros webinars, recordarán que nosotros establecemos que el adoptar BIM en una empresa tiene que ser un proyecto interno. ¿Por qué un proyecto interno? Porque tenemos que plantear una serie de objetivos, tenemos que generar una serie de procesos, tenemos que llevar a cabo una serie de pasos para poder llegar a tener BIM en el punto en el cual nosotros podamos tener resultados constantes, repetitivos, medibles. Ahora, cuando una empresa empieza a desarrollar proyectos en BIM, lo que obtiene es un resultado de ese proyecto interno. Ya empieza a ver algo tangible que se convierte en un producto para sus clientes, que es cuando ya una empresa que tiene ciertos procesos claros y ciertas formas de ejecución clara, pues entrega de manera constante y consistente proyectos basados en BIM a sus clientes. Desde este punto de vista, una implementación BIM es, como decíamos, un proceso que primero busca generar entendimiento de BIM en toda la oficina, en toda la empresa. Busca identificar claramente cuáles son las metas que busca lograr la empresa al aplicar BIM en los proyectos. Se identifican cuáles son las capacidades que se tienen actualmente en la empresa en términos de BIM para poder identificar cuáles son las capacidades que tiene el personal y cuáles son las necesidades que se tiene en la empresa para poder lograr mejoras específicas, mejoras identificadas y que nos permitan avanzar en el tema de la implementación de BIM. Esto pasa por un plan, y este plan es algo que se llama plan de adopción o de implementación BIM en la empresa, y lo que busca es llegar al final a que la empresa pueda aplicar BIM en proyectos con una calidad mínima necesaria o mínima determinada para de ahí empezar a subir la calidad que tenemos. En este sentido, hay ciertas definiciones. Nosotros nos basamos en las definiciones de un sitio que se llama BIM Dictionary, que es mantenido por una asociación australiana que se llama BIM Excellence, de la cual somos miembros. Y esta asociación define la implementación BIM como un conjunto de actividades emprendidas para preparar, desplegar o mejorar los productos finales que tiene la empresa mediante la aplicación de BIM. Y este proceso lo divide en 3 fases: la preparación de BIM, la capacidad de BIM y la madurez de BIM. En cuanto a la preparación de BIM, esto se define también a partir de esta misma asociación como una preparación de la empresa o de una unidad de trabajo dentro de una empresa, es decir, un equipo de trabajo que busque entender y adoptar las herramientas, los flujos de trabajo y los protocolos de BIM. Desde ahí es donde ya nosotros empezamos a partir de hablar de una implementación de BIM. El segundo término se refiere a la capacidad BIM, que es la forma en la que una empresa o un área operativa, un equipo de trabajo, puede ofrecer resultados BIM medibles y constantes de proyecto a proyecto. Esto pasa por una serie de pasos que buscan establecer y mejorar 3 aspectos que pues son políticas, que son procesos y que son elementos de tecnología. Existen 3 etapas de capacidad BIM, vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Y al final está la madurez BIM, que se define como la mejora gradual y continua de calidad y que busca mantener una repetitividad y una previsibilidad de los resultados cuando una empresa está aplicando BIM o un equipo de trabajo está aplicando BIM al desarrollar
un proyecto. Esta es la tercera fase y es cuando ya se habla de niveles de madurez. Los niveles de madurez ya los comentamos, que básicamente son 5. Vamos a hablar de ellos más a detalle en esta sesión.